Mi nombre es Valentina y en la última década he vivido una cotidianidad invariable. Cada día comenzaba de la misma manera al amanecer. Al sonar el despertador, me encontré en la cocina con una taza de café templado, mientras Mateo, mi esposo, revisaba rápidamente su teléfono antes de salir apresurado hacia su trabajo en el corazón de Santiago. Quedé sola, escuchando el eco de la puerta al cerrarse tras él. Mateo es un individuo de calidad, no hay duda de su diligencia y responsabilidad, sin embargo, suele mostrarse reservado y poco afectuoso. Su trabajo es claramente su principal enfoque en este momento. Cuando estamos juntos, apenas intercambiamos palabras imprescindibles. Nuestra relación parece más de convivencia que de pareja casada. Por mucho tiempo me convencí de que era una situación común, que así transcurría la vida en pareja, aunque en mi interior me percibía desatendida. En el centro de toda esta situación se encuentra Zoro, el boxer que comparten, o más precisamente, el perro de ella. Cuando era muy pequeño, lo trajimos a casa porque Mateo pensaba que sería un excelente protector, aunque para mí, Zoro era simplemente otro animal doméstico. Para ser sincero, ni siquiera me había dado la oportunidad de conocerlo. El canino era sereno y callado, dedicando la mayor parte del día a estar en el patio o descansando en su cama en la sala. Nuestro contacto con Zoro es mínimo. Cuando Mateo corría a saludarlo al llegar a casa, él se emocionaba mucho, pero su reacción era distinta cuando yo llegaba. Parecía estar al tanto de que en mi realidad solo me mantenía a flote, sin experimentar la vida de verdad. Los días transcurrían de esa manera. Siempre mantenía la casa en perfecto orden, la cena lista sin falta, pero en mi interior, predominaba un profundo silencio. Jamás imaginé que algo pudiera alterar esa situación, y menos aún un canino tan sencillo. Sin embargo, estaba a punto de darme cuenta de que Zoro no sería solo una mascota, sino que sería el único que verdaderamente me comprendía. Aquella mañana, Mateo había salido rumbo al trabajo como de costumbre, mientras yo me encontraba en la cocina contemplando mi café ya enfriado. El silencio resultaba abrumador, llegando al punto en que el susurro del viento exterior se percibía como más acogedor que el ambiente de mi hogar. Experimenté la sensación de que alguien estaba cerca. Zoro se encontraba allí, sentado en el umbral de la cocina, observándome con esos ojos que transmitían una serenidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. En silencio, sin emitir ladridos, permanecía presente, observándome con una mirada que parecía captar un significado indescifrable para mí. Decidí no prestarle atención por un instante, sin embargo, hubo algo en su expresión visual que me hizo detenerme. Permanecí mirándolo detenidamente, tratando de entender la situación. ¿Podría haber sabido él acerca de mis sentimientos? Moví la cabeza entre risas internas. Valentina, no seas tan tonta, es un can. Sin embargo, en ese momento Zoro sorprendió al acercarse poco a poco, acercándose a mí con delicadeza hasta apoyar su cabeza suavemente en mi pierna. Permanecí estático, sin conocer cuál era la acción a seguir. Jamás había experimentado una conexión tan profunda con él. Tuve la urgencia de acariciar su cabeza y en ese momento experimenté una sensación peculiar, como si una voz me susurrara, aquí estoy, no estás sola. Aquella acción, sencilla a la vez que simbólica, cobraba una enorme importancia en aquel instante. A partir de esa jornada, empecé a percatarme de detalles que anteriormente ignoraba. Cada vez que me sentaba en el sillón, Zoro se colocaba a mi lado, como si estuviera atento a mi tranquilidad. En momentos de tristeza y con dificultad para contener el llanto, lo descubría reposando cerca de la puerta de mi cuarto, aguardando con calma, como intuyendo mi necesidad de espacio. Resultaba curioso, ya que no tenía expectativas sobre él, sin embargo, entregaba por completo. Una cosa que nunca lograba mencionar acerca de Mateo. Zoro siempre percibía una presencia constante, sin requerimientos ni obligaciones. Parecía que realmente me estaba observando, en un lugar donde me percibía como si fuera invisible. Comencé a cuestionarme algo que nunca antes me había atrevido a afrontar. ¿Podría un perro brindarme algo que mi esposo no me había dado en mucho tiempo? En caso de que fuera de esa manera, ¿cuál era la implicación para mí? Era inevitable que experimentara una sensación de opresión en el corazón. Durante un largo periodo, había pasado por alto mis verdaderas necesidades, las cuales finalmente Zoro me ayudó a identificar. Tras la mañana junto a Zoro, no podía sacarme de la cabeza lo sucedido. Experimenté una sensación cálida y auténtica, aunque también inquietante al mismo tiempo. Simplemente se trata de un can, ¿cierto? Pensaba para mis adentros que me estaba sobreactuando, que carecía de lógica sentirme de esa manera.
Cada vez que Zoro dirigía su mirada hacia mí o se aproximaba con tranquilidad, sentía como algo en mi interior se fracturaba y, al mismo tiempo, se restauraba. Sentía que le daba una importancia excesiva a sus acciones, lo cual me hacía sentir un poco ridícula. ¿Cuál era la situación que me afectaba? Traté de poner mi atención en otras actividades, tal y como solía hacer. A pesar de haber lavado los platos y ordenado la casa, el silencio continuaba siendo abrumador. No solo se trataba del silencio que reinaba en la casa, sino también de la ausencia de sonido en mi vida y en mi vínculo con Mateo. La sensación de vacío era constante, como un ciclo que no tenía fin. Mientras yo preparaba la comida, él se encontraba en su jornada laboral. Posteriormente, compartíamos la cena juntos, a pesar de la distancia que nos separaba. Tenía la intención de darle una explicación. Siempre se mencionaba que Mateo estaba muy ocupado y tenía numerosas obligaciones. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Es que mi importancia no era relevante? ¿Cuándo empezamos a ser así? Me causaba pavor la idea de que no lo supiera, pero entonces apareció Zoro, el can que en breve lapso parecía ofrecerme algo que había estado buscando durante mucho tiempo. Sin embargo, me resistía a admitirlo, me resultaba imposible, ya que hacerlo implicaba que algo no iba bien en mi vida, algo que ya no podía pasar por alto. Hice un esfuerzo por mantenerme ocupada y alejar esos pensamientos, sin embargo, la sensación de miedo persistía. ¿Y si resultara ser cierto? ¿Y si mi alegría se había apoyado tanto en algo que Mateo no podía proporcionarme? Sin embargo, Zoro, en efecto, es simplemente un canino. Aunque se lo decía una y otra vez, en el fondo era consciente de que la situación no se reducía a eso. Zoro no representaba un obstáculo, sino más bien era el reflejo que evidenciaba todas las carencias en mi existencia. En una tarde, me encontraba sentada en el sofá, observando a través de la ventana sin prestar atención a lo que veía. Esa jornada transcurrió de manera rutinaria, con Mateo ausente, la casa sumida en silencio y mi mente abrumada por pensamientos que me resultaba difícil afrontar. En ese momento experimenté una sensación. Zoro se encontraba en el sofá, algo poco común ya que nunca lo hacía sin previo aviso. Se sentó a mi lado y recostó su cabeza en mi pierna. Permanecí estática, impactada por la acción. Al observarlo, no solo percibía a un can, sino a un ser que se encontraba presente para mí por vez primera. Al pasar la mano por su cabeza, una tranquilidad inexplicable me invadió. Sentí como si una parte del peso que cargaba en mi pecho se desvaneciera, aunque fuera mínimamente. Experimenté una sensación de compañía que no había sentido en mucho tiempo. Zoro permanecía en silencio, sin cuestionar ni demandar nada. Simplemente estaba allí, brindándome algo que ni siquiera tenía conciencia de que requería. Empatía, entendimiento. Experimenté una sensación de confort que tenía tiempo sin sentir y, de repente, me vi cuestionándome a mí misma. ¿De qué manera puede un canino provocar en mí estas emociones? ¿Qué impide que logre encontrar la tranquilidad con Mateo? Esa interrogante se mantuvo en mi mente como una pequeña llama que comenzaba a revelar todo aquello que había estado pasando por alto. Si Zoro tenía la capacidad de brindarme ese instante de tranquilidad, es posible que no fuera la única persona que conociera la solución. Quizá la cuestión más relevante no se refería a Zoro, sino a mi persona. Tras esa tarde en el sofá, todo dio un giro. Después de mucho tiempo, experimenté un fuerte deseo de cambiar mi rutina y salir de la monotonía en la que estaba sumergida. Fue entonces cuando opté por comenzar con Zoro. Al día siguiente, agarré su correa y lo sacamos a dar un paseo por el parque que está cerca. Al inicio no parecía ser algo significativo. Mientras íbamos juntos, él olfateaba todo lo que encontraba a su paso, mientras yo seguía adelante en completo silencio. Sin embargo, gradualmente comencé a percibir algo. Zoro se deleitaba no solo con el paseo, sino también con mi presencia. Cada vez que lo observaba, él alzaba la mirada como si necesitara confirmar que todo estaba en orden. Con el transcurso de los días, esos paseos se transformaron en el instante que más disfrutaba diariamente. Ese lugar nos pertenecía, exclusivamente a él y a mí. No hacía falta detallar mis emociones ni dar razones por mi mutismo. Zoro se encontraba simplemente presente. Comencé a entablar conversación de esa manera, al principio de forma un poco torpe, como si estuviera ansiosa por comunicarme con un can. Sin embargo, esas charlas se transformaron en algo sanador. Zoro, ¿tienes conocimiento de esto? Esa tarde, mientras paseábamos bajo los rayos del sol, compartí con él, hoy experimenté una sensación de compañía mayor. A pesar de no poder dar una respuesta,
me observó con esa mirada característica suya, como si captara el significado de cada palabra. De a poco, esos instantes breves revivieron algo que tenía en el olvido. Felicidad. Comencé a percatarme de detalles que anteriormente pasaban desapercibidos. Disfruto de la brisa fresca, el susurro de las hojas al moverse y el reconfortante calor del sol en mi rostro. Pequeñas acciones que renovaban mi sensación de vitalidad. Al volver a mi hogar y encontrarme con Mateo, la disparidad era abrumadora. Mientras Soro me brindaba su cuidado, su compañía y su afecto, Mateo permanecía distante, absorto en su teléfono o en la televisión, como si nada más importara. Sentía dolor al percatarme de esta discrepancia, sin embargo, era imposible para mí seguir haciéndome de la vista gorda. Soro había pasado a ser algo superior a una simple mascota. Fue mi compañero, mi persona de confianza y, en diversas formas, mi lugar seguro. A pesar de no comprenderlo completamente, tenía claro que esas caminatas no se realizaban exclusivamente por él, sino también por mí. En poco tiempo, Mateo se dio cuenta de los cambios que estaban ocurriendo en su hogar. Durante la cena de esa noche, en medio de nuestro habitual silencio, él posó el tenedor en el plato y clavó sus ojos en los míos. ¿Por qué dedicas tanto tiempo a estar afuera con el canino?, interrogó con un tono que le resultaba ambiguo, sin poder discernir si era por curiosidad o irritación. Alcé la mirada, asombrada ante la interrogante. No solía mostrar interés en mis actividades. Contesté intentando dar la impresión de que me agrada pasear con él. Sin embargo, era consciente de que existía algo adicional oculto en su interrogante. Conforme transcurrían los días, las tensiones fueron en aumento. Mateo incrementó la frecuencia de sus comentarios. Te preocupas más por Soro que por mí. Valentina, solo se trata de un canino. No logro comprender la razón de tu insistencia en este tema. Aunque me causaban dolor, sus expresiones me obligaban a confrontar una realidad que prefería evitar. Mateo y yo nos encontrábamos más distanciados que nunca, y la situación no estaba relacionada en absoluto con Soro. Aunque hubo desacuerdos, continué disfrutando de mis paseos y de mi tiempo con Soro. Cada día que transcurría, percibía como algo en mi interior se hacía más fuerte. No solo Soro era quien me reconfortaba, sino lo que simbolizaban esos instantes. Un momento para mí, un lugar para tomar aire, para liberarme de esa sensación de estar aprisionada. Tengo presente un atardecer que resultó ser muy complicado. Habíamos tenido una disputa con Mateo antes de que saliera hacia su trabajo. Experimenté una sensación de vacío, como si sus expresiones hubieran agotado por completo mi vitalidad. Sin embargo, en ese momento Soro se encontraba frente a mí, observándome con una serenidad que transmitía un mensaje tranquilizador: no te inquietes, estoy a tu lado. Lo llevé al parque como de costumbre y al observarlo correr entre las hojas secas, experimenté una sensación que había mucho tiempo que no experimentaba. Sensación de calma. Fue la primera vez que comprendí que no estaba dañada, que todavía podía experimentar instantes de alegría, aunque fueran breves. Soro continuaba siendo mi mejor compañero, mi apoyo inquebrantable. Cada acción que realizaba, ya fuera un sutil movimiento de su cola o la forma en que se acurrucaba a mi lado, me hacía ver que incluso en los momentos más complicados, existía algo que merecía la pena. Aquella noche resultó ser especialmente complicada. Durante todo el día, Mateo y yo apenas habíamos hablado, y, al intentarlo finalmente, él solo hizo un gesto vago antes de concentrarse en su teléfono. Con un nudo en el pecho, me retiré a la habitación. La sensación de estar solo ya era muy conocida. Tomé asiento en el borde de la cama, percibiendo cómo las lágrimas empezaban a deslizarse. No se trataba de enojo, ni siquiera de melancolía. Ese vacío que poco a poco te consume, resonando con la ausencia de todo lo que no está. En ese momento, percibí el ruido producido por sus extremidades. Soro empujó la puerta con delicadeza utilizando su hocico y se dirigió hacia mí sin vacilar. Tomaba asiento a mis pies y me observaba como de costumbre, con esos ojos que parecían tener toda la sabiduría del mundo. Aunque no expresé palabras, él captó el mensaje. Se puso de pie y se acostó en la cama, algo que no solía hacer a menos que se lo indicaran. Se acurrucó a mi lado, recostando su cabeza en mi regazo. Me dejó completamente vulnerable esa acción tan sencilla. Lo rodeé con intensidad mientras permitía que las lágrimas fluyeran sin restricciones. Al acariciarlo, experimenté una combinación de agradecimiento y sufrimiento que me resultaba difícil de manejar. Soro se encontraba en silencio, incapaz de comunicarse conmigo para asegurarme de que todo saldría bien.
Sin embargo, su mera existencia lo expresaba todo. En ese instante comprendí lo imprescindible que era esa conexión, y cómo la simple presencia de esa persona me estaba siendo de gran ayuda para seguir adelante. Permanecí allí abrazándolo mientras un pensamiento persistente no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué es lo que me hace sentir así con él en lugar de con Mateo? Me inquietaba esa pregunta porque ya conocía la solución. Lo que Zoro me ofrecía no se limitaba a simples acciones, era algo que había anhelado durante mucho tiempo. Cariño, cuidado y afecto sin límites. En ese cuarto sombrío, experimenté como algo en mi interior se quebraba por fin. Era imposible continuar haciendo caso omiso a las señales de mi corazón. Mateo no representaba la dificultad, y Zoro no era la respuesta. La cuestión residía en lo que no estaba presente y la extensión del tiempo que había transcurrido sin ello. Los días posteriores a esa velada experimentaron un cambio notable. Se había encendido algo en su interior. A pesar de su indecisión sobre si denominarlo valentía o aceptación, era algo genuino y de gran fuerza. Mientras preparaba la cena y removía la olla de forma automática, mi mente divagaba lejos. Pensaba en los meses recientes y en cómo Zoro me había revelado algo que pensaba que ya no existía. Experimentar la sensación de ser observada, escuchada y amada. No mediante vocablos ni actos grandiosos, sino a través de una auténtica presencia. En la tranquila cocina, finalmente me decidí a enfrentar algo que había estado evitando desde hacía mucho tiempo. Mi relación matrimonial estaba en pedazos. Mateo no era una persona negativa, sin embargo, no era la persona que yo requería. La falta de conexión emocional que tenías había generado un vacío tan grande que durante un tiempo no percibí la magnitud de su impacto en mí. Sin embargo, con la visión clara que me proporcionó Zoro, ya no podía apartar la mirada. Zoro me mostró el verdadero significado del amor sin límites. No se crean expectativas con él, tampoco se hacen reproches ni se imponen exigencias. Simplemente permanece presente, otorgándome algo que jamás creí merecer. El tiempo que dedica, su presencia, su atención. A medida que me percataba de ello, el dolor de aceptar lo distante que estaba Mateo de corresponderme aumentaba. Era imposible continuar haciéndole caso omiso. La responsabilidad de este vacío no recaía en Zoro, y no era algo que se pudiera colmar con simples paseos o momentos de tranquilidad. Se trataba de una situación más compleja, una fisura que se había gestado a lo largo de varios años y que en este momento resultaba imposible disimular con justificaciones. Desde la cocina, me recargué en el umbral de la puerta observando a Mateo. Era inevitable experimentar una sensación de malestar al observarlo tan distante de mí, de todo lo que representábamos. Era consciente de que aceptar esa realidad implicaba transformar por entero mi existencia, no obstante, comprendía que era el momento decisivo. Era imposible continuar pasando por alto mi urgencia de amor, de vínculos, de experimentar de nuevo la vitalidad. Después de mucho tiempo, me encontraba preparada para afrontar la verdad de mi situación. Si algo había asimilado de Zoro, era precisamente eso. El amor verdadero no se ruega, ni se aguarda, ni se encuentra en el sitio incorrecto. El amor verdadero simplemente existe. Esa era la meta que anhelaba alcanzar en mi existencia. Después de esos días, noté que algo en mi interior comenzaba a transformarse. Tras asumir la realidad acerca de mi relación conyugal y lo que verdaderamente anhelaba, experimenté una sensación de lucidez que llevaba años sin experimentar. Fue la primera vez que me di cuenta de que la situación no se limitaba a Mateo, sino que yo también era parte del problema. Aquella versión de mí que había dejado atrás en cierto punto de mi trayecto. Después de tanto esfuerzo por mantener todo en orden y la casa impecable, por cumplir con todas las expectativas, descuidé un detalle fundamental. Mi alegría, mis sentimientos, mis requerimientos. Zoro me había enseñado eso de una forma que nadie más logró comprender. Durante una mañana de cielo despejado, mientras caminábamos, decidí detenerme para contemplarlo. Volteó hacia mí su rostro, con las orejas atentas y la mirada serena. Me puse de rodillas. Zoro, agradezco tu perseverancia conmigo, por mostrarme que es posible experimentar emociones y transformarse. En ese instante, opté por un cambio en la situación. No se trataba únicamente de la posibilidad de rescatar nuestra relación matrimonial con Mateo, sino de mi propia salvación. Tenía la certeza de que merecía algo superior, auténtico, y no podía continuar evadiendo las demandas de mi corazón. Zoro no solamente representaba un refugio para mí, sino que también era mi mentor, la conexión que me había ayudado a reencontrarme con mi verdadero ser.
Observando cómo se desplazaba entre las hojas secas, me di cuenta de que esa sería mi siguiente decisión. Hallar mi propia felicidad, ya sea al lado de Mateo o en solitario. ¿Alguna vez has experimentado sensaciones similares a las mías? ¿Te has visto respaldado por alguien o algo de forma inesperada, al estilo de Zoro? Sería un placer para mí poder disfrutar de tu relato en la sección de comentarios. Si el video fue de tu agrado, asegúrate de darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte futuras historias similares. El respaldo que brindas es de gran valor y me impulsa a continuar compartiendo material que conecte contigo. Entablar una conversación con Mateo representó uno de los mayores desafíos que he enfrentado. Después de la cena, reuní coraje y le propuse tener una charla juntos. Al principio, no parecía considerarme con seriedad. Siempre estaba desatento, pero esta vez no permitiría que evitara la charla. Al dirigirme a Mateo, noté que mi voz temblaba. Debemos tener una conversación. Es imposible continuar con esta forma de vida. Siento una profunda soledad y esta situación no está dando resultados. Mostró confusión claramente en su rostro al mirar hacia arriba. ¿Cuál es el significado de lo que dices?, inquirió con un tono que mostraba sorpresa y molestia, cuestionando el origen de la situación. Mantuve una conversación sincera con él, no lo acusé, pero tampoco oculté la realidad. Le comuniqué mis emociones, mencioné cómo la ausencia de entendimiento entre nosotros había generado un gran vacío en mi existencia y cómo poco a poco fui tomando conciencia de esto gracias a Zoro. La respuesta que recibió no cumplió con sus expectativas. ¿La razón de esto es el canino?, expresó su frustración con un gesto. ¿Estás insinuando que un ser vivo te brinda mayor felicidad que yo? Hubo un instante en el que consideré la posibilidad de dar marcha atrás y abandonar la charla en ese punto, sin embargo, decidí continuar. Era consciente de que, a pesar de su falta de comprensión en ese instante, este diálogo tenía relevancia no solo para ambos, sino especialmente para mí. Contesté con determinación: no tiene que ver con Zoro, Mateo. Fue entonces cuando me di cuenta. Debemos hallar un método para recuperar lo que hemos extraviado, en caso de que permanezca disponible, pero si no actuamos, la situación no se modificará. Mateo guardó silencio durante un extenso periodo de tiempo, sin encontrar las palabras adecuadas. La respuesta no generaba entusiasmo, pero tampoco era un rechazo categórico. La tranquilidad que transmitía indicaba que estaba reflexionando, lo cual me bastaba en ese instante. Zoro continuaba siendo mi punto de apoyo en ese momento. Esa noche, tras nuestra conversación, lo vi de costumbre aguardando a mi lado en la cama. Al acariciar su cabeza, me di cuenta de que el trayecto que se abría ante mí no sería sencillo, pero al menos comprendí que poseía la fortaleza necesaria para afrontarlo. Avanzar de forma gradual, sin apresurarse. Después de nuestra charla, los días que vinieron no mejoraron de forma mágica, sin embargo, algo se había modificado. Mateo y yo empezamos a entablar conversaciones con mayor frecuencia, aunque con precaución, como si estuviéramos explorando nuevamente los caminos de una relación que habíamos dejado en el olvido. Persistían silencios incómodos y brechas en la comunicación, no obstante, se observaban progresos modestos. No obstante, algo en mi interior había cambiado. Después de mucho tiempo, finalmente experimentaba una sensación de libertad al darme cuenta de que mi bienestar ya no estaba ligado por completo a sus acciones. Zoro le había enseñado algo esencial. Mi propia felicidad no podía estar en manos de nadie más que en las mías. Zoro continuaba siendo mi leal compañero, mi punto de apoyo en esos momentos en los que las incertidumbres amenazaban con reaparecer. La constante serenidad de sus ojos vigilantes me hacía consciente de que había descubierto algo de gran valor. La importancia de establecer un vínculo con mi ser interior. Comencé a realizar actividades que anteriormente me negaba. Me tomé el tiempo para atenderme, disfrutar de la lectura y dar paseos. Además de las salidas junto a Zoro,